Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a hablar de Egipto. Es uno de los temas de historia del arte uno para todas las carreras de diseño o de arte, incluso de arquitectura. Y vamos a analizar qué cosas fueron modificándose a lo largo del tiempo. Vamos a arrancar por Egipto, que es uno de los o de las culturas que más tenemos documentadas sobre su arte, ¿sí? Que más sobrevivió hasta hoy en día y podemos ver todo este tránsito desde estas culturas ancestrales hasta el arte de hoy en día. Bueno, el arte egipcio es súper interesante, es un arte muy logrado, o sea, trabajaban muchos materiales, tenían nociones de color, eh, trabajaban la simbología a través del color y a través de la forma. Así que si bien es uno de los, digamos, de las culturas más antiguas que podríamos analizar, el nivel de maestría que tenían en el arte es comparable al nivel de maestría que hay hoy en día. Por eso es súper interesante analizarla. Bueno, una de las, digamos, características más importantes del arte egipcio es que casi todo era arte funcional, ¿sí? Como si digamos, la arquitectura, que era lo que ha llevado a nuestros días esa arquitectura monumental, lo podríamos comparar hoy con grandes catedrales o construcciones de gobierno que son inmensas, ¿no? Y sobre la función de estas instalaciones hay como varias teorías. Lo que sería la tradición arqueológica hablaba siempre de que eran tumbas para los faraones. Luego hay un montón de investigadores que empezaron digamos, a proponer otras teorías como que eran templos ritualísticos, sobre todo cuando se empezaron a comparar esta cultura con la cultura precolombina, que también es una cultura ancestral que tiene el mismo tipo de pirámides construidas. Y después, otra de las teorías es que tenían, digamos, eran elementos utilizados o construcciones utilizadas para transmitir energía libre. Si me preguntan a mí cuál de estas teorías es la que más me cierra, para mí eran templos ritualísticos. Creo que hay un montón de objetos hallados dentro de las pirámides, así como en todo lo que sería la cultura maya también. Para mí son culturas muy similares, incluso desde lo que sería la forma de representación, los colores que utilizaban, la forma de las pirámides que son escalonadas, y en América precolombina sí está confirmado que eran centros ritualísticos. Así que yo me voy por esa teoría. De hecho, un montón de egiptólogos más modernos discuten bastante esto de que las pirámides eran tumbas para los faraones, porque hay muchísimas pirámides, solo nosotros conocemos unas pocas, no se han encontrado, digamos, sarcófagos ni ningún resto de seres humanos. Así que yo me voy más por esa teoría, como les digo, de que eran templos rituales, así como ahora tenemos, por ejemplo, iglesias, ¿sí? Donde los cultos, porque además piensen que todo lo que es la comunicación de Egipto, en general, sobre todo la gráfica y las esculturas, siempre están contando mitos acerca de la religión que ellos profesaban. Eso da más para pensar que en realidad todo este arte estaba financiado por el clero, los sacerdotes egipcios serían quienes financiaban este arte, así como luego ocurrió en Europa con todo lo que es el arte cristiano, y me parece que cierra más como esa teoría, que se construyeran estos mega edificios que ni hoy se pueden reconstruir solo para alojar a un gobernante. Bueno, así que como les digo, esa es mi visión, pero si tuviera que responder un examen de historia, colocaría por lo menos las dos opciones iniciales, ¿sí? Esto de que se discute si eran templos rituales o tumbas. Bueno, después sobre la escultura y la pintura, también como les dije,
tanto desde el apoyo de los jeroglíficos hasta las imágenes, van a contar mitos acerca de sus dioses o de su panteón de dioses. Ellos no eran monoteístas, así que bueno, tienen varios dioses, después vamos a analizar un poquito cómo los representaban y sus gobernantes, su clase gobernante. Y otra de las funciones era plasmar su cosmovisión. Ellos conocían mucho de los movimientos celestes, conocían algunos planetas y constelaciones y lo plasmaban en el arte de las cúpulas, al igual que luego se hace en todo lo que es el cristianismo. Bueno, esta es una de las pirámides más antiguas. Fíjense que es escalonada, tiene la cima trunca igual que las pirámides precolombinas. Bueno, estas son las 3 pirámides que están en la meseta de Giza, las que más conocemos nosotros. Fíjense que las más chicas son pirámides escalonadas también, y estas se supone que también, y que luego fueron recubiertas. Y hay varias teorías también acerca de el tamaño de las pirámides, la inclinación de sus lados. Tienen como, si quieren pueden ver un video mío que hice, creo que fue el primero o segundo video que subí a mi canal, que habla sobre las matemáticas de las pirámides. Es muy breve y no es muy profundo, pero bueno, hay un montón de números, ¿sí? O sucesiones matemáticas que se han encontrado dentro de la construcción de las pirámides, como Phi, por ejemplo, que es el que más se ha encontrado, o Pi. Así que, bueno, esto hace que tengan como una mística bastante importante estas construcciones, pero también hay teorías acerca de que se vincularían a alineaciones celestes. Y eso también es muy probable porque los egipcios, como les digo, tenían conocimiento de los movimientos celestes y habían aislado algunas constelaciones y algunos planetas. Sobre esto hay como 2 teorías, las más extendidas. Una es que el tamaño de las pirámides y su ubicación simularía o emularía lo que es el cinturón de Orión. A mí es la que más me convence. Y después hay otra que emularía a 3 planetas que son Mercurio, Venus y Saturno. Y eso me parece un poco más improbable, a mí. Me parece que esto, porque además se ve esta misma configuración en todo lo que es en México, la pirámide del Sol y de la Luna, se ve la misma configuración y pareciera más seguir lo que sería la forma y el brillo de las estrellas del cinturón de Orión. Bueno, pero lo que es seguro, más allá de que emule la distribución de ciertas estrellas o planetas en el espacio, es que sabemos que la pirámide, tanto la pirámide como el obelisco, simbolizan al Sol para todo lo que es la cultura hermética. Egipto es una de las primeras culturas herméticas de las que a nosotros nos llega ahora, digamos, todo ese conocimiento de lo que es el hermetismo y el ocultismo. Así que sabemos que para ellos simbolizaba el sol y un efecto que se da es que en los solsticios y en los equinoccios se proyectan ciertas sombras y hay ciertas caras que aparecen iluminadas y ciertas caras que aparecen en sombra. Esto sí, seguro que está vinculado al sol, por lo mismo que digo, que las pirámides simbolizan al sol. Y bueno, es bastante difícil llegar a esta información, es complicado profundizar porque hay un montón de teorías que lo desmienten, porque van ahora y hacen las tomas y dicen, no, bueno, el sol ahora mismo en los solsticios, por ejemplo en el solsticio de invierno, no proyectarían esta sombra si tenemos que tener en cuenta que pasaron miles de años. Entonces, no sabemos qué proyectaba en ese momento. Nadie en ese momento fue a hacer la toma, ¿no? Pero se supone que proyectaban esta sombra de este modo y esa es la teoría que a mí me convence bastante, porque en América precolombina tenemos algo que sí se sigue dando hoy en día, que es el descenso de Kukulcán, le llaman ellos, y que es que por las escalinatas se proyecta una sombra justamente en los solsticios y los equinoccios, donde parecería que la serpiente desciende a la tierra desde el cielo y en otra de las fechas sube de la tierra al cielo.
Así que esta teoría es la que yo más le pondría fichas de todas las teorías que hay acerca de la relación de los cielos con las pirámides. Bueno, después tenemos los bajos y altos relieves. En este caso es una combinación de bajo y alto relieve. Están las dos técnicas acá, que están en la mayoría de la arquitectura monumental de Egipto y donde se ven reflejados mayormente los mitos acerca de la creación del mundo, las diferentes épocas y sus diferentes dioses del panteón, siempre con estos sesgos, ¿no?, de culto solar y culto lunar. Acá tenemos justamente a las deidades solar masculino y lunar femenino, donde la luna también se vincula a un elemento que es el toro. Después vamos a ver que hay varios elementos o animales de poder que se van a vincular a estos astros. Al sol van a ser el águila y la serpiente, y a la luna va a ser el toro mayormente. En algunos casos también la serpiente. Bueno, como les decía, estas son en su mayoría el tipo de representaciones que se encuentran en la arquitectura y que tienen que ver con contar los mitos que tienen que ver con la creación del mundo y su digamos, desarrollo posterior en función de hablar de sus dioses. Acá también tenemos a las dos deidades, solar y lunar, y la deidad solar va a ir mutando de sombrero, ¿sí? A medida que van pasando, digamos, los imperios, va a ir mutando el sombrero solar. Sin embargo, el sombrero lunar en general va a ser el círculo lunar con los dos cuernos del toro o de la vaca. Bueno, una de las particularidades que se pueden ver en el uso del color puntualmente, que esto atraviesa todas las culturas luego hasta llegar a las culturas actuales, aunque nosotros no tengamos conciencia de este uso del color, es el uso del color simbolizando algo puntual, ¿sí? Si bien nosotros quizás lo podemos ver en elementos urbanos como convenciones, ¿no? Una salida de emergencia va a estar en rojo, un semáforo va a estar rojo, amarillo, verde. Tenemos ciertas convenciones y sabemos que el color es usado simbólicamente. Acá y en todas las culturas herméticas tiene una significación encriptada, ¿sí? Entonces podemos ver que cada color está simbolizando algo. Por eso, algo que genera como mucha incertidumbre es porque hay incluso teorías locas vinculadas, por ejemplo, a extraterrestres, es porque algunos dioses están pintados de verde, otros de azul, otros tienen la piel negra, otros amarilla, otros blanca. Bueno, esto de el color de los elementos, tanto en las pieles de los dioses o gobernantes como en los gorros, etc. Bueno, todo tenía una implicación más simbólica que real. Por ejemplo, el azul maya en todo lo que es el hermetismo, que como dije, Egipto es una de las primeras culturas herméticas, de ahí viene, o quizás de Sumeria y Babilonia, todo esto del germen del hermetismo que nosotros hoy día tenemos súper velado, pero lo seguimos, de alguna manera estamos vinculados al hermetismo, sobre todo la clase de la élite ejerce este culto, así que conoce el simbolismo. El azul maya es indicativo de sangre de linaje real. Esto lo podemos ver en un montón de series y películas, en videoclips de música. Por ejemplo, en Avatar, los personajes tienen el azul maya en su piel y lo podemos seguir viendo como priming en un montón de videos. Yo analicé uno, si quieren verlo, donde aparece el azul maya, el ojo de Horus y un montón de elementos herméticos. Así que de acá van a derivar hasta nuestros días un montón de símbolos y el uso del color como vinculado a un significado hermético.
El verde, en este caso, está simbolizando algo que tiene que ver con la fertilidad del personaje. Bueno, acá vemos lo mismo, ¿sí? Fíjense, tenemos a uno de sus dioses con la piel de color azul maya, a la diosa con la piel de nuestro color y a uno de sus dioses con la piel verde. Bueno, no tiene nada que ver con extraterrestres ni ninguna de esas cosas, sino que, como les digo, tenía un significado simbólico. Y podemos ver un montón de símbolos del hermetismo, por eso sabemos que viene vinculado a esto, digamos, tenemos la vara de mago, la cruz egipcia, los discos solares, un montón de elementos que hacen que nosotros podamos decir, esto es el germen del hermetismo que llega hasta hoy en día. Por eso sería ridículo pensar que el tema del simbolismo en el color sería otro, o que estaría representando verdaderamente gente que tuviera la piel de este color. No, era una representación simbólica. Bien, otra cosa que se ve mucho y que en este mismo sentido se puede analizar es el tema de los híbridos. Acá también aparecen teorías alocadas de que se hibridaron a todos estos, digamos, tanto a las aves como a los mamíferos con seres humanos y que había seres híbridos. Y en verdad no. Fíjense, si hubiese ocurrido eso, que es como les digo, una de las teorías estas que se pueden escuchar en los círculos donde se cree en alienígenas y todas estas cosas, si esto verdaderamente fuese así, el ser resultante no tendría todo el cuerpo humano y la cabeza de un ave o la cabeza de un felino. Sería un ser mucho más híbrido. En realidad lo que está ocurriendo acá es que le están dando un atributo a este dios o a este gobernante o a este personaje que tiene que ver con un animal de poder, al igual que se hacía en América precolombina. Es lo mismo. En América precolombina podemos ver a los gobernantes con serpientes que se montan en su cabeza, o aves, o también felinos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto. Como les digo, cuando uno puede hacer la comparativa con todo lo que es la América precolombina, puede entender de otro modo por qué aparecen estos animales de poder vinculados a sus dioses. Bueno, fíjense que hay un montón de dioses híbridos y, como les digo, tenía que ver con alguna de las características de este dios en particular, el que tuviera una cabeza de cierto animal. Y en el caso de Horus está confirmado, de hecho los mismos egiptólogos lo dicen así, porque además Horus tiene sus dos conformaciones. Horus es este dios, ¿sí?, que tiene cabeza de halcón. Horus aparece en sus dos conformaciones, ahora vamos a ver otros casos también, donde a veces es un humano con cabeza de halcón y a veces es halcón con cabeza de humano y a veces es todo halcón. Eso tiene que ver con los estados, que ahora lo vamos a explicar, si está en su estado material, o sea, en el cuerpo físico, o si se lo está retratando en su estado espiritual o su estado álmico. Es por eso, como les digo, es todo simbólico. Tiene que ver con un significado que no es literal lo que yo estoy viendo. Bueno, y en el caso de Ba, que es este ave con cabeza humana, sabemos, lo dice la egiptología oficial inclusive, que representaba al alma o el espíritu humano. Ellos no hacen distinción, esta cultura, ni tampoco los egiptólogos, entre alma y espíritu. Así que por eso puse las dos denominaciones, porque nosotros sí hacemos una distinción entre alma y espíritu, considerando el espíritu al águila, la fuente de la que emana todo, y al alma algo que es propio de aquello que va a encarnar en el ser humano. ¿Sí? Bueno, estoy explicando súper rápido, pero no importa, porque acá estamos viendo otra cosa, ¿no? No me quiero extender. Lo que quiero decir es que nosotros hoy sí hacemos una diferenciación entre alma y espíritu, una diferenciación filosófica básicamente, y ellos no la hacían. Por lo tanto, por eso puse los dos términos, podía estar significando ambas cosas. Y en verdad, para mí era más
cercano a lo que sería el alma humana que al espíritu. Acá quizás se podría dudar, ¿sí? En la ilustración de abajo donde tiene conformación de águila, pero cuando tiene conformación de ave, para mí es bastante claro que está representando al alma. Y quizás acá, cuando toma esta conformación de águila, podría estar representando al espíritu. Bueno, otra de las particularidades es el tamaño, ¿no? Esto lo dije en varios videos. Las culturas ancestrales a los personajes que tenían más relevancia o importancia los graficaban más grandes. Esto de que decía al principio del video, no existiera el pensamiento ni la visión en perspectiva, o sea, la visión sí existía, pero el pensamiento proyectual en perspectiva, de proyectar en perspectiva, hacía que para representar la diferencia de importancia se tomara como parámetro el tamaño. Así que los personajes que vemos más grandes no eran extraterrestres ni gigantes, sino que eran personajes más importantes, más relevantes. En América precolombina ocurre lo mismo. Y después sí había también una diferencia entre niños y adultos de tamaño. Acá podemos ver los tres casos en esta imagen. Tenemos un dios, tenemos una adulta y una niña, ¿sí? Y la jerarquía tenía que ver, digamos, el tamaño tenía que ver con la jerarquía del personaje. Bueno, algo que, digamos, es bastante cuestionable, sobre todo a la egiptología por la historia, como nos la cuentan, es la perfección que tenían los relieves y los bajos relieves y los altos relieves. Acá, como les digo, en este caso están combinados. El hecho de que esta técnica fuera tan perfecta, ¿no? Fíjense digamos, el ancho de las líneas, ¿no? Que es muy parejo, o sea, la perfección de los volúmenes circulares. Eso hace que dudemos un poco de cómo nos cuentan o qué herramientas nos cuentan que tenían estos artistas de Egipto, porque la realidad es que es casi perfecta la representación a nivel técnico, ¿no? Entonces, bueno, o eran súper entrenados y tenían una destreza espectacular estos artistas, y muchos, porque piensen que esto no es un artista, sino que estamos viendo obras de muchísimos artistas, donde hay una diferencia entre todas estas representaciones que estamos viendo, que vamos a ver escultóricas después también, de miles y miles de años. Entonces es más fácil pensar que tenían herramientas más avanzadas de las que nos cuentan o de las que trabaja la teoría oficial acerca de que tenían estos artistas, ¿sí? O sea, para moldear la piedra de este modo con un cincel tan perfecto es como difícil de pensar que se pudiera hacer y que muchos artistas pudieran ejecutarlo bien, ¿no? Si comparamos con Grecia, donde la piedra también era trabajada con maestría, es mucha menos cantidad de, digamos, de piezas que han llegado a nuestros días y mucha menos cantidad de artistas donde se conocen los artistas que las han generado, y eran muy pocos que podían trabajar con esta maestría. Así que bueno, esto hay muchas teorías actuales acerca de que tendrían otras herramientas para trabajar la piedra. Bueno, lo que podemos ver también en el arte, como les dije, de todo lo que es Egipto y otras culturas ancestrales, es el origen de un montón de símbolos que llegan hasta nuestros días en un montón de mitos o relatos religiosos, como ser el árbol de la vida vinculado a la serpiente, el tema de los conejos, ¿no? El conejo versus la serpiente o el dragón, esto lo vemos en China, lo vemos en América precolombina. Son símbolos que se van trasladando hoy día a nuestra cultura. También los tonos, acá vuelve a aparecer el azul maya, y otros símbolos que también llegan hoy a nosotros, como lo que sería la balanza de la justicia, ¿no? El momento del juicio, que también es utilizada en astrología para el signo de Libra. Digamos que hay un montón de símbolos que
van teniendo cierta importancia, porque por ejemplo la balanza o el árbol de la vida con la serpiente lo hemos representado muy extendidamente en todas las culturas y en muchas de sus representaciones repetido. Yo acá puse dos de la balanza, pero pueden encontrar un montón. Y siempre vinculado al dios digamos, del inframundo, ¿no? O sea que tiene que ver con esto del juicio final. Por eso les digo que hay símbolos herméticos que se van a ir trasladando en el tiempo con una misma significación, al igual que hablamos antes de los colores que utilizaban para simbolizar o los animales de poder. Otro animal es el toro, que lo podemos ver en todas las culturas, lo podemos ver en Creta, lo podemos ver en todo lo que es la India, el hinduismo, lo podemos ver, por ejemplo, en todo lo que sería América precolombina, y lo podemos ver en Egipto, en Sumeria, no me salía, perdón, en Sumeria, también como uno de los animales de poder que luego el cristianismo va a tomar también como uno de los animales a los que se va a mencionar bastante. De hecho, es uno de los 4 evangelistas, es un toro, y también cuando se va a hablar de sacrificios van a aparecer este tipo de animales como ser los toros. En cuanto a América precolombina, hay representaciones que sugieren que podrían ser toros, pero no hay certeza de que lo sean. Así que bueno, eso lo podríamos dejar de lado, ¿sí? Porque también este animal no sabemos ciertamente si en todo lo que es Centroamérica era uno de los animales más extendidos. Se supone que no, se supone que no. Por eso, bueno, lo podemos dejar en duda. Podría ser otro animal que estaba representado. Pero sí seguro en todo lo que es la Creta minoica, en todo lo que sería Europa medieval, en todo lo que sería China e India, aparece como un animal de poder importante, vinculado en general solo a la luna, y como les decía, en Egipto y en Sumeria anteriormente. Bueno, y otro símbolo que podemos vincular al hermetismo es el andrógino original. Fíjense, acá tenemos dos casos. Este hombre con dos cabezas de dos serpientes, igual que en América precolombina, aparece la misma representación. Supuestamente son culturas que en ese momento jamás habían tenido contacto. Las varas de mago o los bastones, digamos, reemplazados por serpientes, y a la derecha tenemos esta especie de felino con dos cabezas humanas y dos brazos humanos que también podría representar al andrógino original. Otro elemento que no lo incluí pero que aparece muy repetido en las expresiones más gráficas es los gemelos o los mellizos que también aparecen en los mitos luego europeos, ¿no? Y que aparecen en el caso de India en un montón de mitología y en Mesoamérica también aparecen. Bueno, y también en Sumeria, ¿no? Enki y Enlil eran hermanos. Bueno, acá también podemos ver las dos serpientes enroscándose. Acá en este caso son dos cabezas de dos animales, pero es la misma configuración. Fíjense, esto del toro, el águila. Van a aparecer un montón de elementos simbólicos similares. Y estas tablillas se cree o están traducidas como un mito, ¿sí?, puntual de lo que sería la cultura hermética, así que podemos ver que cuando se habla de mitos de la creación del mundo o de mitos de cómo el mundo fue desarrollándose en sus inicios, siempre van a aparecer ciertos símbolos parecidos. Como les dije, el toro, las dos serpientes enroscándose, o en este caso son dos animales, pero en la misma configuración, ¿no? Haciendo esta especie de 8, ¿sí?, o analema. El tema del águila, la fuente, bueno, van a aparecer siempre estos elementos simbólicos del hermetismo. Bueno, algo importante en cuanto a la representación humana, fíjense que la representación humana, solo la humana, porque en el caso de los animales o de otros seres vivos como las plantas no ocurría,
es que al humano lo representaban de perfil con el torso de frente, cabeza y de la cintura para abajo siempre perfil y el torso hacia el frente. Ese es un modo puntual de representar tanto de Sumeria como de Egipto al humano. No sabemos cuál era la razón por la que lo representaban así, pero es algo muy particular de estas dos culturas, ese modo de representación de la figura humana puntualmente. Bueno, y acá les traje para que vean esto de la diferencia, ¿no? En el trabajo en piedra, fíjense la maestría del acabado en el trabajo en piedra, el pulido que tenían, comparándolo con una escultura que está hecha en otro material. Entonces, como les digo, esto nos hace pensar que tenían algún tipo de técnica para trabajar la piedra y quizás de máquinas más avanzadas de las que nos están diciendo. Si fuera la maestría del autor, digamos, de los artistas, se vería como extendida a todos los materiales con los que ellos trabajaban. Sin embargo, cuando trabajaban otros materiales era mucho más rústica la terminación. Fíjense la exactitud y la excelencia en el trabajo en piedra que ellos realizaban, ¿no? Acá les traje dos casos y acá hay otros dos más, donde es impecable el trabajo en piedra. Por eso, como les digo, cuando trabajaban con otros materiales, el ver que no había esa técnica tan perfecta de acabado, en ese caso de acá a la derecha, hace pensar que no tenía que ver con los artistas, sino con las herramientas que utilizaban para esculpir la piedra. Bueno, y por último puse algunos muebles, objetos decorativos. Ellos usaban, digamos, los motivos de tanto de los muebles como de los objetos decorativos eran o situaciones cotidianas o la clase gobernante o sus dioses, como veníamos viendo en los frescos y en los altos y bajos relieves, o también trabajaban mucho, que también lo trabajaban en la pintura que estaba dentro de las pirámides con patrones geométricos. Y trabajaban varios materiales, trabajaban distintos tipos de piedra, distintos, digamos, cerámica, y acá de nuevo vemos este contraste entre el trabajo en piedra a la izquierda y la cerámica a la derecha, ¿no? La diferencia en el acabado, más allá de que son dos objetos que están bastante desgastados por el paso del tiempo, podemos ver la diferencia del trabajo, ¿no? Bueno, y por último, joyería, donde era como un poco más precario el trabajo en lo que ellos, o por lo menos se ha podido encontrar sobre la joyería. Por eso vuelvo a decir, era la herramienta, ¿sí? Porque acá también hubieran logrado acabados mucho más, de mucho más maestría también, ¿no? Y fíjense que cuando trabajan estos materiales, el acabado es como bastante eh, poco profesional en comparación con lo que podemos ver del arte en piedra. Así que, bueno, como les digo, una de las teorías que muchos nuevos arqueólogos o egiptólogos están proponiendo es que no tenían las herramientas tan arcaicas que nos dicen que tenían, sino que tenían herramientas más elaboradas. En cuanto a colores, podemos ver los mismos. El dorado también era un tono y el blanco que usaban mucho porque ambos simbolizaban al sol. Tanto el dorado como el blanco para ellos va a simbolizar al sol, lo podemos ver en las pirámides, en obeliscos, usan indistintamente esos dos tonos. Y los azules más para simbolizar la noche, más allá de esto del azul puntual, el azul maya para simbolizar linaje de sangre real. Otro tipo de azules más oscuros, como los que estamos viendo acá, los utilizaban para simbolizar la noche. De hecho, acá tenemos el disco solar y el disco lunar debajo, donde podemos ver esos dos colores aplicados. Y otros tonos que podían extraer de piedras o que podían lograr el tono en la combinación de colores. Igualmente para pintar usaban una gama cromática muy limitada, que eran amarillo, marrón, negro,
una especie de rojo bordó, el azul maya, el blanco, el amarillo y el naranja eran los tonos que usaban. Sí, con piedra podían lograr otras tonalidades, combinaciones de colores, había como bastante trabajo del color, tanto a nivel simbólico como a nivel cromático para lograr distintos efectos de contraste, por ejemplo, entre los símbolos y el fondo, ¿no? Había como bastante trabajo donde se ve que ellos comprendían ciertas nociones gráficas que hoy manejamos, ya las tenían comprendidas y las trabajaban en todos los elementos artísticos que realizaban, ¿sí? El tema del contraste está presente en todo. Bueno, espero que les haya gustado y si quieren pueden dejarme comentarios. Les mando un abrazo grande.